escenario se presenta este diálogo. Y Jesús entonces aprovecha esta ocasión para enseñar algo tan básico, tan elemental, y que muchas veces nosotros lo dejamos de lado en nuestra vida cotidiana. Y llamando así a la multitud, Jesús llama a la multitud y le dijo: oíd y entended. Dos palabras importantes que marcan muchas veces la diferencia al venir aquí y al salir de esta casa. Oíd y entended. Es decir, está hablando, dispónganse a oír. Jesús dijo: mirad bien cómo oís. El apóstol Juan, Apocalipsis, 7 veces repite lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces, cuando la palabra de Dios se va a exponer, esa es una parte muy importante, la exposición de la palabra. Pero la otra parte importante es la recepción de la palabra. Y Jesús dice: oíd y entended. Es decir, todo nuestro ser dispuesto, consagramos este tiempo para oír la palabra del Señor. Y no solamente oír, sino que entended, dice el Señor. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesús les dice: no es lo que comemos lo que nos contamina, es lo que sale dentro de nosotros lo que contamina. Y empieza a explicar. Entonces, acercándose a sus discípulos, dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Jesús estaba yendo contra la superficialidad, la apariencia de los fariseos. Ellos enfatizaban lo externo, ellos enfatizaban la apariencia, como mucha gente enfatiza la apariencia, lo que va a decir la gente. Y entonces hace énfasis y sobreénfasis en lo externo y no en lo interno. Y entonces esto ofende a los fariseos. Y muchas veces la Biblia va a registrar que cuando Jesús hablaba se ofendía, se molestaba. Y esto sucede cuando la palabra muchas veces se expone, nos ofende, nos daña, en el sentido de que llega a nuestra carnecita. Y entonces lo que Jesús estaba señalando era el problema de los fariseos: hacer énfasis en lo externo, en lo superficial, en la apariencia, en lo que miran los ojos de las personas, en cómo caigo a la gente, en qué va a decir la gente de mí. Ese era el énfasis de los fariseos. Y entonces ellos ofenden, pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, puede estar ahí en la congregación, puede estar en el templo, pero si no es Dios quien ha plantado eso, sale tarde o temprano. Y entonces Jesús le dice: déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, refiriéndose a los escribas y fariseos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Miren, lo importante para Jesús es que entienda a la persona. Bienaventurado el que lee y entiende las palabras de este libro, es Apocalipsis. El entendimiento es importante. No es solamente el escuchar, no solamente es el asistir a una reunión, a una congregación, a un culto. Eso no es lo más importante. Lo importante es que yo pueda recepcionar, recibir, oír y entender. Y Jesús dice: ¿qué? ¿Ustedes tampoco han entendido? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Dice: ustedes han comido, no se han lavado la mano. Muy bien. Eso entra a un proceso. Lo come, lo digiere en el sistema digestivo y luego va a la letrina. Ese es el proceso. Y eso no contamina. Ese es lo normal y lo cotidiano que sucede todos los días con el ser humano. Pero lo que contamina, dice, lo que sale de dentro, del corazón del hombre. Eso es lo que contamina nuestras relaciones. Eso es lo que contamina nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que sale del corazón? ¿Qué cosa anidamos en nuestro corazón? ¿Qué tesoros hay en nuestro corazón? Eso que sale, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. No es lo que entra en la boca, la comida, es lo que sale de la boca. Las palabras, cómo nos dirigimos a las personas, cómo nos relacionamos con las personas. Eso es lo que afecta nuestras relaciones. Eso es lo que contamina las relaciones. Porque del corazón, miren lo que sale. Primero, los malos pensamientos.
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Jesús dice del corazón. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón? Y al revés también se aplica. Cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? El adulterio no es cuando se consume el acto físico, que era para los fariseos. El adulterio se produce ya en el corazón cuando se empieza a codiciar a la persona ajena. Y Jesús dice, del corazón sale. El hecho de ir al adulterio ya externo, visible, es simplemente cuestión de tiempo y de oportunidad que se presente. Y Jesús dice, lo que contamina las relaciones, la familia, lo que contamina el resto es lo que sale del corazón. Cuando uno empieza a anidar estas cosas, cuando uno empieza a permitir que ingresen a nuestros corazones pensamientos, palabras, personas que no convienen a nuestra vida. Y eso empieza a contaminarlo. De repente un hombre está mirando a una mujer y se le calienta la cabeza o al revés, y eso empieza a cambiar su actitud con su cónyuge. Empieza a volverse, su conducta empieza a cambiar de otra manera, empieza a ser contaminada su vida. No es lo que entra por la boca, es lo que sale de la abundancia del corazón a la boca. Y entonces estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina. Jesús está atacando la superficialidad, la apariencia. Jesús va a un tema básico, es básico, pero es tan básico que muchas veces lo dejamos de lado. Y eso afecta a nuestra vida, afecta a nuestras relaciones, afecta a nuestra familia, afecta a nuestras relaciones laborales, afecta muchas cosas. Esto tan básico de preocuparnos, de darle importancia a lo interno, al corazón, a lo que permitimos que entre a nuestro ser interior, eso empieza a afectar el resto. Es interesante cuando uno conversa con las personas en forma informal o formal, como fuera, y cuando empiezan a salir problemas, el problema no es la violencia, el problema no es el adulterio, el problema no son esas cosas, son simplemente los efectos de algo que está adentro, de algo que se ha atesorado, se ha anidado en nuestro corazón. Y esta lectura nos lleva al tema que está enmarcado dentro del tema de todo el año. El tema de todo el año es el año del discipulado comprometido. Este mes, la serie que se está tratando es el perfil del discípulo según Cristo. El perfil del discípulo según Cristo. Ya las 2 semanas anteriores, el pastor Antonio tocó sobre el corazón del discípulo y el carácter del discípulo. En este día vamos a tocar el tema, el desafío de Cristo. Es decir, ¿cuál es el desafío? Un corazón formado por Él. Y vamos a ver 4 aspectos. La importancia del corazón, la prioridad del corazón, el objetivo para el corazón y el trasplante del corazón. 4 cosas que la palabra del Señor nos enseña en esta mañana. Veamos lo primero. La importancia del corazón. Dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que más estimas? ¿Qué es lo que más aprecias? ¿Qué es lo que más cuidas? ¿Tu salud? ¿Tu dinero? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tu cónyuge? ¿Tus hijos? Por encima de eso, de todo eso, cuida tu corazón. Porque del corazón mana, fluye la vida. De lo que tú atesoras en tu corazón, va a salir. Recuerda lo que Jesús acaba de decir, de la abundancia del corazón, habla la boca. Van a salir esas palabras suaves o palabras ásperas. Van a salir esas palabras que animan o esas palabras que tumban. Del corazón del hombre. Por eso dice, sobre toda cosa que cuides, cuida tu corazón. ¿Qué permites que entre a tu vida? ¿Qué pensamientos, qué costumbres, qué personas permites que influyan en tu vida? A veces cuidamos mucho nuestro trabajo, cuidamos mucho nuestro negocio, cuidamos mucho nuestra salud,
pero no cuidamos nuestro corazón. Nos permitimos libertades, dejamos que entren cosas buenas, cosas malas, dejamos que entren en nuestro corazón, en nuestra mente, y eso al final se va a traducir en forma de vida, se va a traducir en forma de relacionarnos con los demás. Sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que cuides, cuida tu corazón. Luego dice el mismo Salomón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que está diciendo aquí Salomón es que somos lo que pensamos. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué ideas, qué pensamientos se han llegado a ti? Eso eres tú. La gente vive de acuerdo a lo que piensa. Por lo tanto, la gente no va a cambiar si no cambia su forma de pensar. No, a mí nadie me va a cambiar. Bueno, en verdad, nadie te va a cambiar, ni Dios. Porque Dios no te va a obligar, Dios no te va a forzar. Pero ¿cuál es el pensamiento? ¿Esta es tu forma de pensar? Esa será tu forma de vivir. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es la persona. Muy bien. Miren la importancia que da al corazón. Cuando hablo de corazón, hablo del ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser interior, la parte no física. Lucas 6:45, miren lo que dice Jesucristo. Jesús está diciendo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué cosa estamos atesorando adentro? ¿Qué cosa estamos guardando? ¿Hay buen tesoro o mal tesoro? Si guardamos resentimientos, amarguras, odios, envidias, rencores, si guardamos eso se va a manifestar en nuestra forma de hablar con los demás, en nuestra forma de comunicarnos. La gente se va a dar cuenta que estamos transmitiendo veneno, estamos transmitiendo amargura, estamos transmitiendo enojo, estamos transmitiendo odio. Se van a ver, se van a escuchar en nuestras palabras, en nuestra forma de relacionarnos. Pero si atesoramos bendición, si atesoramos esperanza, ánimo, si atesoramos amor, paciencia, eso en nuestro corazón, eso se va a reflejar en nuestra relación con los demás. Dice Jesús, el hombre bueno, y lo califica bueno y malo según lo que hay en el corazón. No según lo que tiene su billetera, no según su conocimiento, no según los títulos académicos que tenga, no, en el corazón. Del corazón bueno saldrán buenos tesoros. Del corazón malo, del mal tesoro, sacará malos tesoros. Por eso la Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. David atesoraba la palabra, para que esa palabra luego fluyera en su hablar, en su relacionarse, en su comunicarse con los demás. La pregunta que yo tengo que hacerme, ¿qué cosas estoy permitiendo que entre a mi mente? ¿Qué cosas estoy permitiendo que entre a mi corazón? Chismes, cosas indebidas, cosas que no debería oír, cosas que no debería ver. ¿Qué cosas me estoy permitiendo que entre a mi corazón? Porque de eso que entra va a salir. Y entonces ahí empezaremos a encontrar explicaciones a conductas, a formas de relacionarnos. ¿Por qué somos así en nuestra casa? ¿Por qué somos así con tales personas? ¿Por qué hemos atesorado cosas de repente contra tal persona? Y cada vez que la vemos, cada vez que hablamos, siempre ya nos erizamos y estamos a la defensiva. Porque hemos atesorado. Dice Jesús en el pasaje que hemos leído pero ahora en Marcos, pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades
de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús dice, no es lo que comes lo que te contamina, es lo que sale de tu corazón. Cuando empecemos a entender estas cosas, vamos a empezar a entender por qué nos llevamos mal con muchas personas. O por qué no somos aceptados rápidamente por otras personas. ¿Por qué otras personas rápidamente están a defensiva con nosotros? Rápidamente nos rechazan. ¿Por qué? ¿Qué cosa está saliendo? Nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de actuar, nuestra conducta, todo eso sale de adentro, de todo lo que hemos permitido que entre a través de nuestra vida. La Biblia le da mucha importancia al corazón. Mientras que los fariseos le daban demasiada importancia a lo externo, a la apariencia, al qué dirán, a la vestimenta, a los rituales, a todas estas cosas, Jesús dice, eso no es lo más importante. Y esto nos lleva al siguiente punto, la prioridad. Si es lo más importante, entonces hay que darle prioridad a esto. Y Jesús lo grafica bien claro cuando dice en Mateo 23, 25, ay de vosotros, ¿cuál es la palabra? Escribas y fariseos, ¿y cómo os califican? ¿Qué es un hipócrita? Es alguien que aparenta hacer algo, pero no lo es. El hipócrita es alguien que se preocupa de lo externo. Cómo cae la gente, cómo se viste, uy, voy a vestirme bien, o cómo se cuida a veces en su imagen, en su presentación. Jesús le dice a los escribas y fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Ustedes se preocupan, vamos a subir a la olla, esté limpiecita por fuera y adentro está sucio. Ustedes se preocupan de que tienen su cama así, encimita, y por dentro sabe Dios cómo está, para que lo vean. Se preocupan de lo externo. Fariseo ciego, limpia ¿qué cosa? Primero, ¿qué cosa? ¿Para qué? Para que también lo de fuera. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Si tú por fuera estás limpio, agradas a la gente, caes bien a la gente, porque te preocupas por fuera, te preocupas de tu imagen, te preocupas del qué dirán y te cuidas cada palabra que hablas, te cuidas como cuidas tu apariencia. Pero si por dentro está mal, lo que está diciendo Jesús, si por dentro está mal, lo de fuera que parece limpio para los demás, para Dios está sucio. Esta palabrita también dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también, esto obliga a las dos cosas, para que también lo de fuera sea limpio. Es decir, si tu apariencia está buena por fuera, tu apariencia, y por dentro tú sabes que no estás bien, delante de Dios, ¿lo de fuera está limpio? Pero tenemos el gran error de que nos importe más que Dios lo que dice la gente, la apariencia. Ese es nuestro gran error. Eso es lo que nos destruye. Eso es lo que destruye familias. Eso es lo que destruye relaciones. Preocuparse solamente de lo externo y no de arreglar, no tomar cartas en el asunto de lo interno, del corazón. Dejarlo. Pensamos que eso no es importante y es lo más importante. Jesús dice, limpia primero. Antes de preocuparte de lo externo, antes de preocuparte de lo que va a decir la gente, preocúpate de lo adentro, porque eso es lo que ve Dios. ¿Recuerdan cuando Samuel va a ungir al rey David? Isaí trae a sus hijos grandes, fuertes. ¿Y qué le dice Dios? No mires lo grande, no mires su parecer, porque ustedes miran lo que está delante de sus ojos. Pero yo, dice Dios, yo miro el corazón, lo que está dentro. Limpia primero. La prioridad. Es la pregunta siguiente que nos hacemos.
¿Doy prioridad a lo de dentro o a lo de afuera? Más me preocupa lo que la gente puede pensar de mí, puede decir de mí, o lo que Dios puede decir de mí. Otra vez Jesús sigue hablando. Muy rápido mi dedo. Voy de arriba, no me están guiando arriba, ¿no? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcro blanqueado. Por fuera están blanquitos, losa, lo que fuera, todo limpio. Que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Miren cómo Jesús ataca fuertemente la hipocresía, la apariencia, lo externo. Por fuera están hermosos, están limpios, es un mausoleo lleno de flores, bien cuidadito el jardín, pero por dentro, dice, está lleno de huesos muertos, llenos de inmundicia, llenos de hipocresía, llenos de iniquidad. Miren la prioridad que es para Jesús. Por eso, Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Acá me pasé uno. Parece que esto, ahí está. Miren lo que Pablo dice tocando el mismo tema. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no vienen los hombres sino de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Los judíos tenían el pacto de Abraham, el pacto abrámico. Dios le dijo a Abraham que circuncide a su hijo al 8º día. Es decir, todos los varones se les tenía que cortar el prepucio, la carnecita, al 8º día. Tenía que quitarse, tenía que cortarse ese prepucio. Y entonces esa era la señal del pacto visible. El escritor de los Hebreos dice que todo el Antiguo Testamento es símbolo de lo que ha de venir. Todo eso era un símbolo, algo externo. Así como el cordero, cuando en la Pascua es sacrificado, dice que tiene que ser un cordero macho, sin defecto, sano, y debe ser muerto entre las 2 tardes, y su sangre debe ser echado entre los dinteles en la puerta para que puedan ser salvados de la muerte. Todo eso era símbolo de lo que Jesús venía a hacer. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él muere entre las 2 tardes. Por su sangre somos perdonados, somos salvados. Todo eso del Antiguo Testamento era símbolo. Y la circuncisión era un símbolo. Y los judíos y los escribas y los fariseos le daban énfasis al símbolo. Y Pablo dice, no es judío aquel que se le corta el prepucio externamente en la carne. La circuncisión verdadera, porque eso era símbolo, la circuncisión verdadera es la del corazón. Cuando empiezas a cortar, empiezas a quitar, empiezas a sacar lo malo del corazón. Esa es la circuncisión genuina, la del corazón. Y ellos estaban preocupados, por eso dice, no es judío el de la circuncisión que se hace exteriormente. Eso no tiene validez, eso era simplemente un símbolo. La circuncisión genuina es la del corazón. Cuando empiezas a eliminar, a quitar pecado, a apartarte del pecado, esa es la circuncisión de tu corazón, en espíritu, no en la letra. Entonces, esta es la prioridad, adentro, no es lo externo, no es el ritual, no son los símbolos, no es lo que llega a los ojos de las personas. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí. ¿Qué significa creer en Él? ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Significa asistir a una congregación? ¿Significa escuchar su palabra? ¿Qué significa creer? Si yo les digo, de aquí a medio minuto hay un incendio, por favor síganse salir.
No me han creído, ¿verdad? Pero sí, de verdad. ¿Por qué no me han creído? ¿Por qué me doy cuenta que no me han creído? Porque nadie sale. Si me hubiesen creído, ¿qué hubiesen hecho? ¿Qué es el creer? El creer es tomar acción de acuerdo al mensaje recibido. Creer en Jesús significa hacer lo que Él nos dice. No solamente es asentar con nuestra cabeza así. Creer significa tomar acción de acuerdo al mensaje recibido por la palabra de Dios. Eso es creer. Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen todo lo que yo les digo? ¿Cómo mide la fe Jesús? Si me amáis, obedezca a mi palabra. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la obediencia. ¿Qué es creer? No es asistir domingo tras domingo a una congregación. ¿Conlleva eso? Sí, conlleva eso. Pero no es eso nada más. Creer es poner en práctica el mensaje recibido de la palabra del Señor, el mensaje de Jesucristo. El que cree en mí, aquel que empieza a poner en práctica mi palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo opuesto al agua viva, ¿qué es? Agua estancada. ¿Qué sucede con el agua estancada? Se abomba, ¿verdad? El agua viva no. Jesús está diciendo, el que cree en mí, el que pone en práctica la palabra que yo le hablo, de su interior habrá bendición, saldrá bendición. Pero el que no lo hace, de su interior saldrá contaminación, contaminará a otros. Muy bien. Tercer punto, ¿cuál es el objetivo? Si lo más importante en nuestro corazón, y Dios dice que hay que darle prioridad a la atención de nuestro corazón, entonces, ¿qué es lo que se propone Dios? ¿Cuál es el objetivo? Nadie puede, Jesús le dijo a Nicodemo, a un religioso, si no nace de nuevo, no entras al reino de los cielos. Tu conocimiento académico no te sirve. Tu conocimiento religioso no te sirve. Tu posición económica, que tenía alta Nicodemo, no te sirve. Tu posición social, que tenía alta Nicodemo, no te sirve. Si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Es por eso que Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Necesitamos, ¿qué cosa dentro? ¿Qué significa Cristo en? La palabra en. Dentro. La única esperanza que tiene el hombre es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia, el poder de Él, este poder, el cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué les está diciendo Pablo? El objetivo es que si nadie por sí mismo puede llegar a cambiar para agradar a Dios, necesitamos a Cristo. Cristo en vosotros, este es el objetivo que Dios tiene en nosotros. Él es la esperanza para el hombre. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Pablo se preocupa, el énfasis de Pablo dice, para lo cual también trabajo. Mi trabajo como apóstol, mi trabajo como pastor es, y mi lucha es según el poder de Dios, el cual actúa. ¿Con qué propósito? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. Es decir, Pablo ha entendido la importancia del corazón. Pablo ha entendido la prioridad que debe darse al ser interior. Por eso Pablo dice, por eso trabajo, por eso lucho, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El hombre necesita
a Jesucristo. Y esto luego lo va a decir a los romanos. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Otra vez, el objetivo es parecernos ¿a quién? ¿Al pastor? ¿Al líder? ¿Al tutor? A Cristo. Cristo en vosotros. Pablo dice, Dios nos predestinó ¿para qué? El objetivo que Dios tiene es que seamos hechos para que fuesen hechos. Alguien va a hacer en el hombre, Dios, para que fuesen hechos conforme a la imagen. El objetivo que Dios tiene para cada uno de nosotros es que cada día nos parezcamos más al Señor. Él es el modelo, Él es el objetivo, hacia Él apunta el Señor. Miren lo que le escribe a los Gálatas Pablo. Hijitos míos, por lo cual, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los Gálatas significaban un dolor de cabeza para el apóstol Pablo. Oh Gálatas insensatos, le dice, empezaron en el espíritu y acabaron en la carne. Empezaron bien preocupados del corazón y al final acabaron preocupándose más de lo externo. Y Pablo le dice, vuelvo a sufrir otra vez. Vuelvo a sufrir dolores de parto. Y Pablo está dispuesto a sufrir todo esto hasta que sea formado en ellos. Ese es el objetivo que tiene Dios para nosotros. Más que hacer cosas, más que actividades, más que un montón de cosas, el objetivo que Dios tiene en nosotros es que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el objetivo del Señor. Hasta que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. No es otra cosa. Las otras cosas vendrán como consecuencia. Pero lo importante es que Dios sea formado en nosotros. Que la vida de Cristo se manifieste, se exprese en nosotros. Y entonces, lo importante es el corazón. Es lo más importante. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Se tiene que dar prioridad al corazón. Limpia primero lo de dentro, para que lo de fuera también esté limpio. Tercero, el objetivo. No lo podemos hacer por nosotros, es Cristo en nosotros. Permitir que Dios empiece a trabajar en nuestra vida hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el objetivo que tenemos de parte de Dios. Y esto nos lleva a lo último. No vamos a poderlo hacerlo nosotros. Por eso es que necesitamos el trasplante del corazón. No podemos hacerlo nosotros. Por eso dice el Señor Jesús a Nicodemo. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Una nueva creación. Las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que está diciendo? Necesitamos ser creados de nuevo. Dios no va a tratar con la vieja naturaleza. Dios no va a tratar con nuestro corazón viejo. Dios no va a tratar de parchar nuestro corazón. Dios no va a tratar de lavar nuestro corazón. Dios quiere darnos un nuevo corazón. De manera que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Y la evidencia, las cosas viejas pasan. Y empiezan a hacer todas las cosas nuevas. ¿Qué significa? Cambios. Cuando la soberbia de un corazón dice, a mí nadie me va a cambiar, déjeme decirle que no ha nacido de nuevo. Y está camino al infierno. Porque la vida cristiana significa cambios. Y si no hay cambios, preocúpate. Si no hay cambios, preocúpate.
Si alguien después de 20 años viene y te ve y te dice, uy, estás igualito, no has cambiado nada, si te dice físicamente, alégrate. Pero si te dice en cuanto a tu forma de ser, a tu forma de vivir, sigue siendo el mismo, preocúpate. Porque la vida cristiana significa cambios. Las cosas viejas pasan. Las actitudes viejas pasan. Las palabras viejas pasan. La forma de relacionarnos viejas pasan. Los valores viejos pasan. Y empieza la nueva creación a manifestarse. He aquí, todas son hechas nuevas. Si no hay cambios, preocúpate. La vida cristiana es una vida de cambios. Cambios constantes. Y miren, Pablo dice a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa? Es un proceso. La nueva creación es un inicio. El que comenzó en vosotros es Dios comenzando. Cuando uno empieza a rendirse a Dios y deja que Dios empiece a operar en su vida. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará hasta el fin. No te dejará, no te abandonará. Él quiere trabajar en ti siempre y cuando tú se lo dejes. Si no le dejas, recuerda lo que Pablo dice a los romanos, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si tú decides no tomar en cuenta a Dios, lo que la Biblia enseña es que Dios te va a entregar a aquello donde quieres estar. Y aquello te va a dominar, aquello te va a controlar, aquello va a destruir tu vida. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es lo que dice Dios. Pero Dios quiere comenzar la obra. Y no solamente comenzar, terminarla. La vida cristiana no es sencilla. Es imposible vivir la vida cristiana por uno mismo. Por eso es que necesitamos la intervención de Dios. ¿Qué es la vida cristiana? Pablo lo resume rápidamente aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿De quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana consiste en nada más y nada menos dejar que Cristo tome el control de nuestra vida. Como decía el salmista, ordena mis pasos con tu palabra. Dejar que Cristo ordene nuestra vida con su palabra. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Eso es la vida cristiana. Dejar que Cristo viva en mí. Dejar que Él tome el control. Por eso dice aquí, y ya no vivo yo. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? El que quiere seguirme, tome su cruz y qué más. No, niéguese a sí mismo. Ya no vivo yo. Pero cuando nuestro yo está demasiado vivito y coleando, no le dejamos obrar a Dios. Y la vida cristiana consiste en que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, empiezo a dejarme guiar por lo que Dios dice. Y viene a mi mente la historia de Pedro. ¿Recuerdan? Pedro toda la noche está pescando. ¿Y qué pescó? Creo que un resfriado, porque no pescó ni un pez. Y llega después de la amanecida
llega a la orilla, ya es de día, y Jesús lo llama: Pedro, ven, préstame tu barca. Jesús se sube a la barca y utiliza la barca como un púlpito y empieza a enseñar a la gente. Y una vez que termina de enseñar a la gente, despide a la multitud, Jesús le dice: Pedro, vamos a pescar. ¿Qué le dice Pedro? Señor, toda la noche hemos pescado y nada, no hay. Jesús le dice: vamos a pescar. Yo imagino en el corazón, en la mente, el pensamiento de Pedro diría: yo soy pescador y él es carpintero. Tú como carpintero, ¿qué me vas a enseñar? De pescar. Pero lo que Pedro ignoraba estaba al frente de aquel que creó ese mar, aquel que creó los peces, aquel que conocía ese mar mucho más que Pedro. A pesar de que su experiencia, su conocimiento, su feeling, su sentimiento le decía a Pedro: no hay pesca esta noche. Pedro le dice: Señor, si tú lo dices, vamos. Y boga mar adentro, y luego Jesús dice: echa la red a la derecha. Y otra vez Pedro en su mente: no hay, toda la noche hemos pescado y no hay, mas porque tú lo dices, Señor, en tu nombre he hecho la red, y echó la red, ¿y qué sucedió? La pesca abundante. Pedro dejó a un lado su criterio, Pedro dejó a un lado su conocimiento, Pedro dejó a un lado su experiencia, Pedro dejó a un lado todo eso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, en tu nombre lo hago. Aunque dentro de mí, mi experiencia me dice, mi sentimiento me dice, mi conocimiento me dice que no, pero tú dices que sí, lo hacemos, Señor. Ya no vivo yo. Eso es dejar que Cristo vive en mí. Tu palabra me dice que perdone. Aunque yo no siento, Señor, porque tú lo dices, voy a perdonar. Porque si no perdonáis a vuestros hermanos sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Si tu palabra me dice, Señor, que restaure aquello que he tomado que no me pertenecía, aunque lo necesite, voy y lo restauro y me pongo cuenta. Si tu palabra me dice que tengo que confesar mi pecado a esta persona que le he ofendido, que le he herido, Señor, porque tú lo dices, lo voy a hacer. En vez de construir murallas que separan a las personas, el Señor quiere que construyamos puentes que nos unan, tanto en la familia, tanto en las personas. Si tengo que arreglar esto, Señor, si tú lo dices, lo voy a hacer. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 13: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra, no solamente la oíste, la recibiste la palabra, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, ¿quiénes? Los creyentes. Cuando recibiste la palabra de Dios, no como palabra de hombres. A ver, domingo, ¿quién va a predicar? Fernando. Ah, no. Fulano. No. En la mañana me decía: pastor, ahora no va a caer chicote. No sé, pues depende de qué Dios te hable. Puede ser chicote, una caricia. Lo único que me dijo acá es a leer nada más. Y eso no lo he escrito yo. Esa es palabra de Dios. ¿Con qué actitud venimos a escuchar? La Biblia registra que Dios puede hablar a través de un asno. Y lo hizo. Y aquí puede pararse un asno. Y algunos de nosotros estamos por ahí. Pero no importa. Dice: recibiste la palabra no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual ¿qué hace? Trabaja, opera, labora. ¿Dónde? Esta palabrita. ¿Dónde trabaja la palabra? Dentro.
actúa en vosotros los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Dónde va a actuar la palabra? ¿En aquel que dice yo creo o aquel que obra de acuerdo al mensaje de la palabra que recibí? El obediente. La palabra actúa solamente en los creyentes. Hay gente que puede escuchar domingo tras domingo la palabra y que su vida no cambia, como que no actuara. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? ¿En la palabra? ¿Dónde está el problema? En la forma como recepcionamos. Donde reducimos el mensaje solamente a lo humano y no nos damos cuenta que es palabra de Dios para nosotros. Se fue. No importa. Romanos 12:2. Estamos el trasplante. Busquen su Biblia, por favor, para que no digan que la traen por las puras. Romanos 12:2. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo opera Dios? Ahí está. Parece que se fue la luz un poquito, ¿no? Está opaco. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino, ¿cuál es la palabra? ¿Qué significa transformar? Cambios. ¿Y cuál es el medio que Dios utiliza para que cambien las personas? ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro... ¿Se acuerdan al principio? Porque tal es el pensamiento de tu corazón. De la persona, somos lo que pensamos. Queremos cambiar la forma de vivir, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No hay cambios de vida si no cambiamos nuestra forma de pensar. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y para qué renovamos nuestro entendimiento? ¿Qué significa renovar? Empezar a sacar lo viejo y a poner lo nuevo. Empezamos a sacar ideas, conceptos que teníamos antes de conocer a Cristo y empezamos a introducir los pensamientos, los conceptos que la palabra de Dios empieza a vertir sobre nosotros. Y empezamos a recepcionar, a recibir esa palabra. ¿Con qué objetivo? La renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Comprobar. ¿Qué significa comprobar? Poner en práctica. Poner por obra. De nada nos vale venir y recibir palabra si no la ponemos por obra. El medio por el cual Dios decide que cambien las personas, el medio que ha establecido es renovar nuestro entendimiento y llevarlo a la práctica, renovar nuestro entendimiento para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, 3 calificaciones de la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Pregunto, ¿qué es lo más sabio? ¿Lo que tú tienes por voluntad o lo que Dios tiene por su voluntad? ¿Qué es lo mejor para tu vida? ¿Lo que tú consideras que es tu voluntad o lo que es la voluntad de Dios para tu vida? Esto nos da luz porque a veces tenemos conflictos con personas, porque tenemos problemas a veces. Porque no estamos comprobando, no estamos aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Y nos contentamos solamente con oír. Y Santiago dice, no seáis tan solamente oidores, sino hacedores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago dice que si solamente nos quedamos en la categoría de oidores y no lo llevamos a práctica, nos estamos engañando. Y ese autoengaño hace que vengamos domingo tras domingo a las congregaciones y nuestra vida no cambie. Es un autoengaño. El escuchar y no tomar responsabilidad frente a lo que Dios nos habla. Es simplemente autoengañarnos. No os engañéis, dice Santiago. El medio que Dios utiliza para transformar, para cambiar nuestra vida, renovar nuestro entendimiento para
con el objetivo de comprobar, llevarlo a cabo, ponerlo por obra, lo que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y por último, el trasplante. Miren lo que dice el profeta Ezequiel. Ezequiel 11:19. Y les daré, otra vez, no es algo que nosotros podemos producir. Dios dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré, ¿dónde? Dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra, insensible, duro, dice, de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Para que sepamos nada más? Para que anden en mis ordenanzas y obedezcan mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo a ellos por Dios. Para que ellos, dice, para que sean mi pueblo y yo por Dios. ¿Cuándo? Cuando reciben el corazón nuevo, el espíritu nuevo y empiezan a poner por obra, a cumplir. A la luz de esto, podemos tener la misma enseñanza en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino del cielo, sino aquel que hace, guarda, cumpla la palabra. A la luz de esto podemos entender lo que Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hace lo que yo les digo? La importancia del corazón. Dios señala que es importante, sobre toda cosa guarda tu corazón. Sobre toda cosa que cuides, cuida tu corazón. Porque de él mana la vida. Él te explica cómo te relacionas con los demás, cómo vives con los demás. Él te explica qué es lo que sale de tu boca. La importancia del corazón, la prioridad. Jesús dice, lava primero lo de adentro, lo interno, para que lo de afuera también esté limpio. Es decir, aquello que está limpio, aparece limpio delante de los ojos de los hombres. Si no está limpio por dentro, para Dios lo de afuera también está sucio. Limpia primero adentro. La prioridad es nuestro corazón. ¿Cuál es el objetivo? Siendo que nosotros no podemos ser Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hijitos míos, hasta ahora sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo en nosotros, en el trono de nuestro corazón, rindiendo nuestra vida a Él. Y entonces, ahí se produce el trasplante. ¿Cuál es el trasplante? Una nueva creación. Dios empieza a obrar en nosotros y no cesará hasta el día final. El Señor transforma nuestra vida por medio de la palabra. La palabra es como la sangre que entra al corazón. ¿Qué es lo que hace la sangre? Cuando el corazón empieza a botar sangre, nutre, limpia, oxigena, purifica. Y Dios quiere que esa palabra penetre en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que esa palabra sea expresada ahora en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y eso va a limpiar, no va a contaminar, va a limpiar, va a bendecir. Este es un tema realmente básico, pero tristemente dejado de lado por muchas personas. A veces nos toca conversar, como decía al principio, con muchas personas donde hay violencia, donde hay adulterio, donde hay mentiras, donde hay daño a los hijos. Y yo tengo que decirle, ese no es el problema. La violencia no es el problema. El adulterio no es el problema. El engaño no es el problema. Esa es la consecuencia del problema real. El corazón es el problema. Adentro está el problema. Por eso Jesús dice, del corazón del hombre, lo primero que sale, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las mentiras, las envidias, la soberbia. De adentro sale.
Las acciones no son los problemas, las acciones son las evidencias. Y como no entendemos esto, simplemente tratamos de cambiar lo externo, lavar el plato por fuera. Y no nos preocupamos de limpiar por dentro. Esta es la razón de muchas crisis de matrimonio. Esta es la razón de muchas crisis de familia. Esta es la razón de muchas crisis relacionales. Estamos muy preocupados por lo de fuera, por lo externo, por lo aparente, por la superficialidad y no por el corazón. Y Dios tiene que empezar a orar. El que comenzó en vosotros. Yo les daré un nuevo corazón, un nuevo espíritu, dice el Señor. Él tiene que empezar la obra. Y probablemente algunos han estado intentándolo vez tras vez y se dan cuenta que no pueden. Y tal vez es la oportunidad de decirle a Jesús, Señor, lo he intentado, te necesito, Señor. Me he dejado guiar por mi criterio, me he dejado guiar por mi experiencia, me he dejado guiar por mi conocimiento, pero no por ti, Señor. Tu palabra dice, ordena mis pasos con tu palabra. Y lo único que puede poner orden a mi vida es tu palabra entrando a mi corazón. Yo quiero pedirte, Señor, quiero suplicarte que vengas a mi corazón, que empieces a tratar mi corazón. Ya no quiero seguir contaminándome, no quiero seguir contaminando a otros. Necesito que tú empieces a cambiar mi vida, empieces a cambiar mi forma de pensar, Señor. Señor, ven a mí, porque te necesito. Si alguna persona en esta mañana quiere decirle eso a Jesucristo, Señor, necesito un corazón nuevo. Necesito que tú empieces a obrar, que tú empieces a transformar mi vida. Señor, lo necesito realmente. Si eso quieres decirle, ponte en pie, quiero orar por ti, por favor.